Un saludo amigos, buenas noches. Esto es Crónica de la Iglesia. Pasen y tomen parte de este espacio informativo que les ofrecemos cada 7 días en esta misma sintonía para que se asomen a la vida semanal de nuestra archidiócesis. Estrictamente no queremos darles noticia de asuntos decididamente nuevos. De hecho, la mayoría de los temas que abordaremos ya eran de su conocimiento. Lo que sí intentamos es que, poniendo sobre el tapete todo esto en su conjunto, les ayude a tener una visión lo más amplia posible de por dónde va y hacia dónde anda nuestra Iglesia diocesana. Pasen y vean a ver si dimos en el clavo. El señor arzobispo, a través de un escrito dirigido a clero, consagrados y laicos de la archidiócesis, presenta la nueva Casa Diocesana Contemplativa en la Rinconada de Tajo, que tiene como finalidad crear en nuestra Iglesia diocesana un espacio permanente para la contemplación. En su escrito, don Francisco recuerda que en un mundo donde tantas veces las circunstancias adversas desnortan nuestra vida, necesitamos encontrar espacios y tiempos de contemplación donde aprender a mirar el mundo desde el corazón de Dios. El pasado 4 de octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís, el señor arzobispo de Toledo firmaba una carta pastoral sobre una realidad nueva, la Casa Diocesana Contemplativa. La idea se fraguó durante la pandemia e inmediatamente comenzaron los contactos para dar forma a este proyecto. Fueron varios meses encontrándonos y reflexionando. Me lo pide el obispo, con lo cual tiene que ser una idea diocesana, no tanto de ninguna orden religiosa ni nada. Y la idea es que sea, pues eso, diocesana y que sea contemplativa. La Casa Diocesana Contemplativa está ubicada en Rinconada de Tajo y cuenta con 2 plantas y 4 habitaciones, con 2 cuartos de baño compartidos. La parte superior cuenta con acceso directo al coro y al templo sin necesidad de salir de la casa. La idea es generar un espacio de tipo familiar, con espíritu, intentando descubrir o redescubrir, como lo queramos decir, lo que es la espiritualidad eclesial, de eclesialidad, sentirnos iglesia, identificarnos con la iglesia, aprender a amarla desde el corazón de la iglesia, orar con ella y por ella, y diocesana, es decir, con nuestra diócesis. La Casa Diocesana Contemplativa se encuentra en un paraje único que ofrece silencio y sosiego, donde no hay huéspedes, ya que todos construimos este hogar diocesano. Sin ser un monasterio ni un convento, es una modesta casa de oración donde el silencio exterior e interior facilita vivir en la presencia consciente y amorosa de Dios. No es tanto charlas, no es tanto meditaciones. ¿Tendremos lección divina? Sí. ¿Compartida, meditada? Sí, lo que queramos. Pero más que ejercicios espirituales es uno en el encuentro personal, comunitario, sencillo, con el Señor. Una jornada completa o parcial, permanecer varios días y la estancia en modo eremítico son las 3 modalidades de participación. Compartimos familiarmente, comida, oración litúrgica, exposición del Santísimo, algún tipo de vigilia temática que hagamos por matrimonios, por, yo qué sé, por un movimiento de la diócesis, por nuestros pastores, cualquiera de las necesidades de la diócesis, la idea es traerlo a la oración, ¿vale? Compartimos esos espacios, pero sobre todo es dejar un tiempo y un espacio personal, donde uno pueda dedicarse a la lectura espiritual, que muchas veces no hay tiempo, vamos a intentar tener una biblioteca de espiritualidad, lo que podamos. En breve, la Casa Diocesana Contemplativa contará con web propia, donde se pueda consultar la disposición de la casa, el mantenimiento o el modo de vida. Fieles al calendario litúrgico toledano, el pasado martes celebramos el aniversario de la dedicación de nuestra Santa Iglesia Catedral. El aniversario de la consagración es una cita importante, por eso dentro del templo se vive como solemnidad y en el resto de la diócesis como fiesta litúrgica, porque el templo que alberga la cátedra es el que simboliza la unidad de toda la Iglesia particular en torno a su pastor. Por eso don Francisco, fiel a su costumbre, presidió la misa capitular en la capilla del Sagrario a las 9 de la mañana. La capilla de la Virgen del Sagrario ha acogido la Santa Misa en el día de la dedicación de la catedral a Santa María. Tiene que ser un lugar donde cada uno, cumpliendo su misión, hagamos una gran familia, una gran armonía. En una orquesta, si cada uno toca su instrumento y lo ejecuta, pues realmente se da una maravilla, que es una maravilla de sinfonía, de música, de armonía, de belleza, ¿no? Una celebración que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. La Iglesia solo existe para evangelizar, solo existe. Las instituciones de la Iglesia
solo existen para evangelizar, es decir, para hacer santos. La santidad es el adorno de tu casa, dice un texto de la Biblia, es el adorno de tu casa, esa es la santidad. Don Francisco Cerro ha destacado en su homilía que la catedral es la casa de todos, donde se forma una gran familia. Nuestra catedral primada tiene que ser realmente un lugar de acogida, un lugar donde la gente se sienta en familia, se sienta en su casa. Hemos repetido muchas veces esta realidad y bueno, vamos tendiendo a que se haga así, sí, y se va haciendo, ¿no? Por ello, don Francisco Cerro ha concluido su homilía señalando que la catedral debe ser una institución al servicio de la evangelización. La nueva y remozada Delegación Diocesana de Turismo y Peregrinaciones quiere ser el servicio pastoral que la Archidiócesis presta en todo lo que tiene que ver actualmente con la peregrinación y el turismo como ámbitos donde se pueden dar momentos de gracia y conversión. Desde su reciente erección y con el nombramiento de un nuevo delegado, esta institución aspira a organizar peregrinaciones, orientar a las parroquias que quieran organizarlas y, sobre todo, coordinar la pastoral para la acogida e información de los turistas. Una nueva delegación dedicada al turismo y a las peregrinaciones en la Archidiócesis de Toledo. Formar, ¿no?, en la diócesis y ver un camino que es el camino cristiano, llevarlo en la simbología de las peregrinaciones que haremos a lo largo del año, ¿no? Especialmente una peregrinación que es como la peregrinación esencial de todo cristiano, que es la peregrinación a Tierra Santa. Esa peregrinación que será, si Dios quiere, anualmente en nuestra diócesis, acompañados por Él. De la etapa anterior, como secretariado, conserva la principal actividad, que era la peregrinación diocesana a Tierra Santa, aunque esta delegación da un paso más. A raíz de esas peregrinaciones que vayamos haciendo, don Francisco tiene muchísimo interés en hacer el grupo de amigos de Tierra Santa, de gente que se reúna. Nos vamos a reunir tanto él como yo con ese grupo que se va haciendo, pues para hablar de Tierra Santa, ir conociendo Tierra Santa, apoyar a los cristianos de Tierra Santa, ¿no? En lo que respecta al turismo, la Iglesia tiene mucho que decir, sobre todo en una ciudad como es Toledo. Así lo reconoce el nuevo delegado de Turismo y Peregrinaciones de la Archidiócesis. Por ello, a lo largo del año pondrán en marcha la iniciativa Toledo, Ciudad de Santos. Vamos a hacer unas rutas donde chavales de religión, colegios diocesanos o gente de las parroquias que quiere venir a Toledo a pasar un día, pues le vamos a ofrecer pues un recorrido precioso. Una delegación que unirá esfuerzos junto a otras delegaciones y realidades diocesanas, como es la Vicaría para el Clero, que en febrero prepara una peregrinación a Tierra Santa con los sacerdotes más jóvenes. Que hacemos conjuntamente la Vicaría del Clero y la Delegación de Turismo y Peregrinaciones, que es con los sacerdotes más jóvenes de la diócesis, que iremos, si Dios quiere, en febrero a Tierra Santa también. Ya de este curso, con los más jóvenes, con los curas más jóvenes, que yo creo que es un viaje precioso cuando tú eres un sacerdote joven. Esta delegación será la encargada de coordinar la próxima peregrinación diocesana a Tierra Santa en julio de 2023. A mediados del pasado mes de septiembre, la Conferencia Episcopal ponía en marcha una nueva página web para mostrar el trabajo de la Iglesia en la prevención de abusos y en la protección de menores y facilitar el contacto con las oficinas de atención a las víctimas, como de la que dispone la Archidiócesis de Toledo. Paradarluz.com contiene los pasos dados por la Iglesia desde la aprobación de los protocolos de actuación, las normas en vigor sobre esta materia y las direcciones donde encontrar profesionales que puedan dar respuesta a nuestros interrogantes. A mediados de mes se reunían en Madrid los responsables de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos creadas en todas las diócesis de España. En este encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española, que se desarrolló en 2 jornadas, el 14 y 15 de octubre, se presentaron distintos aspectos jurídicos de la Ley del Menor, que fue aprobada en junio del pasado año. Se pone el acento un poco en el tratamiento al menor, en cómo se le escucha y un poco pues facilitar al niño
que dé un testimonio y no dé un montón de testimonios, ¿no? Entonces se quiere habilitar pues, una sala específica pues, para atender este tipo de casos, que vayan acompañados y que solamente lo den una sola vez. Durante las jornadas se presentó la nueva web, paradarluz.com, que refleja el compromiso de la Iglesia en la protección de los menores y la prevención de los abusos. Es un medio virtual que se llama Para Dar Luz y de lo que se pretende es precisamente eso, ¿no? De esclarecer y de ser transparentes. Desde ahí cualquier persona pues, bueno, puede conocer todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, los protocolos, las oficinas, un poco a las que nos podemos acudir si conocemos algún tipo de caso. La Comisión de Protección al Menor de nuestra archidiócesis ha intervenido en los distintos encuentros que organiza la Vicaría para el Clero a lo largo del curso. Lo mismo que está haciendo la Conferencia Episcopal con nosotros lo hacemos en nuestra diócesis. Entonces tenemos que dar lo que estamos trabajando, dar a conocer nuestro protocolo, la guía de buenas prácticas que hemos elaborado un poco para llegar a más gente. Es un resumen muy bien hecho de todas las pautas que hay que seguir. Jornadas que tienen como objetivo dar a conocer la labor de esta comisión y sobre todo los protocolos y la guía de buenas prácticas que sirven para prevenir abusos. Hace un par de semanas celebrábamos el 60 aniversario del inicio de la inauguración del Concilio Vaticano II. Fue el Papa Francisco el que, con ocasión de la memoria litúrgica de San Juan XXIII, quiso tener unos actos donde toda la cristiandad recordara el inicio de este concilio para que todos pusiésemos los ojos en aquel acto eclesial que ha marcado el devenir de la Iglesia a lo largo de este último medio siglo largo. Para hablar del Concilio Vaticano II, de su importancia, su trascendencia y de todo lo que ha pasado igual en estas últimas décadas, y efectivamente se ha agotado el tema, nos parecía que podíamos tener a alguien que tiene una visión eclesial suficientemente amplia, que es el caso de nuestro vicario general, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, don Francisco César García Magán. Don Francisco César, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haberse hecho un hueco y haber querido venir aquí. Gracias a la invitación siempre de esta casa, que es de todos y especialmente a ti, claro. Muy bien, 60 años del Concilio Vaticano II, usted apenas había nacido, estaba recién nacido, pero puede explicarnos qué fue el Concilio Vaticano II. Pues sí, efectivamente, yo estaba recién nacido cuando se convoca. Entonces yo soy un hijo del concilio y además con mucho orgullo, con mucha honra y dando gracias a Dios por ello. Y soy un seminarista del posconcilio y soy un sacerdote del posconcilio, soy un obispo del posconcilio. Entonces sí, le doy gracias a Dios por ello. Pues ¿qué significó? Bueno, pues como decías tú, ¿no? Sin duda el acontecimiento más importante que ha tenido la Iglesia en el siglo XX. En el siglo XX. Un momento, eso de un punto de vista histórico, de un punto de vista teológico, ¿no? Pues eclesial, pues significó una presencia, una fuerte presencia del Espíritu Santo, ¿no? Uno de esos momentos en los que se visibiliza que el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, lo que dice Jesús en el Evangelio: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, os envío el Paráclito. Y ahí hubo una persona, San Juan XXIII, que también podríamos decir que tuvo pues una intuición profética o tuvo una intuición del Espíritu Santo, cuando de una forma sorpresiva convocó, tuvo la valentía, tuvo la parresía, eso que dice ahora también mucho el Papa Francisco, ¿no? Sí, la parresía, la valentía, la fuerza espiritual, pues para convocarlo, siendo así que era una persona pues ya anciana, de una edad avanzada cuando le eligen papa, y pensaban todos que iba a ser un pontificado de transición. Y efectivamente, desde el punto de vista cronológico, duró muy poco, pero tuvo esa gran intuición, esa gran valentía de convocar el concilio. Y por lo tanto fue un momento fortísimo de eclesialidad, fue un momento fortísimo también de dimensión profética en el diálogo de la Iglesia con el mundo, porque fue un momento donde la gran noticia mundial
aquí que estamos en ámbito de los medios y os gusta a los periodistas eso, la gran noticia mundial era la celebración del concilio, ¿no? Y ocupaba portadas, ya estaba la televisión, la televisión ya de una forma un poco balbuciente, pero estaba aquella televisión en blanco y negro, que es la televisión de mi infancia, y bueno, y de portadas de periódicos, etcétera. Y todos los cronistas que había constantemente. Todos los cronistas, ¿no? Y unas figuras destacadísimas del periodismo de España, que allí se forjaron y se curtieron. Martín Descalzo, José María Javierre y tantos otros. Parece que se mete todo en el mismo saco. Concilio, sínodo, sinodalidad, conciliarismo. ¿Qué es un sínodo y qué es un concilio, don Francisco César? Bueno, hay cosas en común y cosas diferentes desde un punto de vista teológico y jurídico, canónico, ¿no? Cosas en común, pues que ambas realidades son expresión de una característica que es fundamental de la Iglesia y que es constitutiva. Y es constitutiva porque Jesucristo, pues así quiso su Iglesia, que es la comunión. La comunión. La Iglesia es comunión. La Iglesia, como dijo el mismo concilio, en uno de sus documentos pues, centrales, la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, es pueblo de Dios, estructurado, claro que sí, con una jerarquía, con una diversidad de servicios, pero es pueblo de Dios. Entonces, una expresión o dos expresiones distintas de esa realidad comunional de la Iglesia es el concilio y es el sínodo. ¿En qué se diferencian? Básicamente, bueno, el concilio es una manifestación de lo que es la colegialidad episcopal. Es decir, en la Iglesia hay dos sujetos de la potestad suprema de la Iglesia, pues magisterial, teológica, litúrgica, también jurídica, que es el Papa como sucesor del apóstol San Pedro y el colegio episcopal, o sea, todos los obispos del mundo, el colegio episcopal, con su cabeza, que es el Papa, como sucesores del colegio de los apóstoles. Entonces, hay dos sujetos de potestad suprema en la Iglesia, como señala el Concilio Vaticano II, señala también el Código de Derecho Canónico. El Papa por sí solo es esa potestad suprema, pero el Papa con el colegio, si no está el Papa no hay colegio episcopal, ¿eh? Hay que estar con Pedro, en comunión con Pedro y bajo Pedro como cabeza, pero es también ese sujeto. Entonces, el concilio es el modo solemne de ejercicio de esa autoridad suprema sobre la Iglesia, que es un encargo pastoral, una autoridad entendida como encargo pastoral que nos dio Jesucristo, ¿no?, al servicio de la Iglesia universal. Eso es el concilio. Entonces, los documentos conciliares per se son normativos, porque los emanan quien tiene la autoridad suprema en la Iglesia. Dice el Concilio Vaticano II que los obispos, aunque tengamos cada uno una función que determina la cabeza del colegio, que es el Papa, pues la mayoría pues como pastores de una diócesis, otros haciendo otros servicios, algunos ayudando al que es el pastor de una diócesis, caso de los auxiliares o coadjutores, otros colaborando con el Papa en sus tareas de gobierno de la Iglesia Universal, los obispos de curia o por el mundo los nuncios apostólicos. Pero, aparte de eso, hay una responsabilidad de todo el colegio episcopal, de todos los obispos, sobre la Iglesia Universal, por el encargo que da Jesucristo a los apóstoles, de irse a hacer discípulos, bautizándoles, etc. Bueno, pues eso se manifiesta en el concilio. El sínodo es también un elemento, manifiesta el sentido comunional de la Iglesia, y ahí está abierto, no es solamente episcopal, y ahora ya no lo eran los anteriores, pero ahora el Papa lo ha puesto de manifiesto, donde hay una escucha a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo, el sínodo general, digamos, universal. También hay sínodos diocesanos. Aquí lo tuvimos, el último convocado por don Marcelo, y ahora ya el señor arzobispo ha preanunciado que para el año 24 tendremos un sínodo diocesano. Y es un momento también de escucha, de reflexión del pueblo de Dios. Pero per se no es normativo lo que dice el sínodo, sino que tiene que ser asumido por el pastor de la diócesis, en este caso el obispo, en cada diócesis, y a eso darle una entidad normativa, de punto de vista pastoral, de praxis, jurídico, etcétera, a la diócesis. Entonces, ese es un poco el matiz, es decir, la base es que es un momento de reflexión comunitaria. En el caso del concilio son miembros solo los obispos, aunque intervengan otros como consultores, asesores, invitados, ¿no? Y en el sínodo sí son miembros de pleno derecho, no solamente los obispos, sino otros miembros del pueblo de Dios, vida consagrada, sacerdotes, laicos, laicas, etc.
Superamos, por tanto, dos dudas que surgen a menudo entre la gente. La primera, que estos son simplemente foros de diálogo, pues recuerda a la gente aquellos graderíos que había en el Concilio Vaticano II. Sí. Bueno, allí se dialoga, se habla, la gente expone lo que no puede exponer en otra parte. No es solamente para el simple diálogo. No es el diálogo. Y otra duda que surge a menudo es, de los sínodos surgen cuerpos normativos, porque la historia nos dice que los célebres sínodos toledanos generaban cuerpos normativos que se asumían. Y el último de don Marcelo también tiene las constituciones sinodales. Encuadernados en símil piel y efectivamente. Tal. Pero últimamente estos sínodos diocesanos estamos viendo que al final se acrisolan un PDF de 40 páginas y cosas así. O sea, ¿de un sínodo puede surgir un cuerpo normativo? No necesariamente, nos dice. Bueno, en sentido amplio, o sea, en sentido amplio, que no tiene por qué, las conclusiones de un sínodo no tienen por qué estar estructuradas en un lenguaje estrictamente jurídico, pues en un lenguaje más teológico o pastoral, pero sin embargo sí tiene aspectos normativos. Por ejemplo, fíjate, en tiempos de San Juan Pablo II fueron muchos los sínodos que se convocaron, ¿no? Y fruto de eso han sido documentos tan importantes como la exhortación Catequesis Tradendae sobre la catequesis, por ejemplo, sí. Familiaris Consortio, es decir, sobre la familia, donde ahí se abordan cuestiones teológicas y disciplinares. Sí. Están con un lenguaje, digamos, más teológico o si quieren más pastoral, pero están recogidos y tienen una incidencia para la vida de la Iglesia. Volvemos al Concilio Vaticano II, su momento histórico a mediados del siglo XX. ¿Por qué pareció imprescindible llevar a cabo un concilio? ¿Qué momento vivía la Iglesia en aquella década? Bueno, la verdad es que el Concilio Vaticano II, como todo, tiene una prehistoria. Las cosas no es que nos acostamos una noche y a la mañana siguiente se despierta el Papa y tiene así ¡piap!, un chispazo de luz y dice. Había todo unos ríos que iban discurriendo desde el inicio del siglo XX y que confluyeron como afluentes en el concilio como el gran río, ¿no? Y esos movimientos, por ejemplo, que desde el pontificado de Pío XII, incluso anteriores, ¿no? Pues está por ejemplo, por una parte estaba el movimiento de renovación litúrgica, donde inspirados por benedictinos y por la Facultad de San Anselmo en Roma, etcétera, pues pedían una reforma de la liturgia para conectarla más pues, con los orígenes, ¿no? Con la tradición apostólica, etc. Había todo un resurgir también del movimiento bíblico, tan importante. Lamentablemente ahora no, pero en aquellos años, y bueno, pues fruto de las circunstancias históricas del Concilio de Trento, digamos que los católicos estaban un poco al margen, entre comillas, para que luego las cosas no se malinterpreten, un poco de la Biblia, y nuestros hermanos evangélicos nos habían tomado la delantera en el conocimiento de la Biblia, en la lectura de la Biblia, ¿no? Incluso, bueno, no estaba bien visto y no se podía así sin más leer la Biblia a cualquier fiel del pueblo de Dios. Y eso hubo también toda una renovación de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica, ese otro gran río, ¿no? Estaba todo el tema del apostolado seglar, de la participación de los laicos en la Iglesia desde Pío XI con la constitución de la acción católica, es decir, una serie de ríos que prepararon ese acontecimiento del Concilio Vaticano y que se veía, como dice Pablo VI en Evangelii Nunciandi, que es la carta magna de la evangelización y que no ha sido superada. Bueno, Evangelii Gaudium quiere ser como una actualización de Evangelii Nunciandi. Dice que hay en el mensaje, y vosotros que sois de los medios, hay tres elementos que son fundamentales, ¿no? El emisor, el receptor y el mensaje. Entonces, el mensaje es el Evangelio, él siempre el mismo, y el emisor es la Iglesia, pero para que ese mensaje sea comprensible, la Iglesia tiene la obligación de hacer un mensaje que pueda ser recibido, por supuesto, en fidelidad al mensaje, sin traición, como dice San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, pero hay que darlo en unas categorías que sean comprensibles para el hombre y la mujer de cada momento y para la sociedad de cada momento. Entonces, San Juan XXIII, los obispos se dieron cuenta, piensa que el último concilio, aunque es verdad que había estado el Vaticano I en 1870, pero el último gran concilio habían pasado 400 años, el Concilio de Trento. Hombre, en 400 años en la sociedad algún cambio había habido. Entonces había que actualizar. Es lo que llamaron la célebre palabra aggiornamento italiano, es decir, la actualización sería en español, ¿no? Y ya digo, no implica no ser fiel al mensaje,
pero el mandato misionero de Jesús, el mandato evangelizador, nos hace en cada momento pensar cómo llevamos ese mensaje para que sea interpelante al hombre y la mujer de cada momento histórico. En medio de esta catarata de asuntos que pone sobre la mesa, ¿cuál le parece que es el logro por excelencia o el asunto, la quinta esencia, si tuviese que resumir difícilmente el concilio en algún asunto? ¿Cuál fue el asunto que mejor dejó tratado y que puso sobre el tapete el Concilio Vaticano II? Uy, esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Yo que soy profesor no se la haré a mis alumnos, porque claro, elegir una cosa y otra, hay fundamentales, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos la síntesis como luego de allí, pues yo diría que precisamente es la Constitución sobre la Iglesia, que cambia la Lumen Gentium, donde se pasa de una concepción de Iglesia piramidal durante siglos, eso se arrastraba no tanto de la época antigua, sino desde el medievo, y por influencias del imperio, en fin, una serie de condicionantes históricos, una iglesia piramidal, jerárquica, donde eran unos la iglesia docente, los que mandaban, y otros que solamente obedecían y escuchaban, discentes, ¿no? Eso cambia a esa concepción que decía antes de Iglesia Pueblo de Dios, Iglesia Comunión, que no se la inventa el concilio, sino que es lo que aparece en los Hechos de los Apóstoles, es lo que aparece en las cartas de San Pablo, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias, en la liturgia, eso tiene unas consecuencias en la relación de la Iglesia con el mundo, eso tiene unas consecuencias en la forma de concebir el ministerio de obispos y sacerdotes del apostolado seglar. No en vano, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, en algunos de los números están como condensados otros documentos que luego se desarrollaron, el de obispos, el de laicos, el de vida consagrada, el de sacerdotes, y están allí, hay un numerito 2, 3, donde está condensado. Yo creo que eso es lo que marca como el centro, el núcleo de lo que significó. Probablemente, sí, creo que sí, todos los... se pone de acuerdo que Lumen Gentium, dentro de las muchas joyas, probablemente... Muchas joyas, ¿no? Hombre, además hay en esa que yo te decía, en ese adaptar el mensaje, y como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Dice, es como el padre de familia que saca de lo nuevo y lo antiguo. Entonces, esa es la tradición. Una cosa es la tradición de la Iglesia con mayúscula, que es eso, ese río de 2000 años, y otra cosa son tradiciones con minúscula, que son distintas y no tienen la fuerza normativa que esa tradición con mayúscula. Por ejemplo, te decía, ahí está el documento, por ejemplo, que es una joya y marca una novedad, la Declaración Dignitatis Humanae sobre libertad religiosa, por ejemplo, o por ejemplo Nostra Aetate para el diálogo interreligioso. Luego hablamos de eso porque yo creo que fue de las primeras cosas no demasiado comprendidas acerca del concilio. Y usted como estudioso, don César, ¿qué dejó el concilio a medias? Me refiero, ¿qué dejó por acabar? ¿Qué asuntos quedaron inconclusos? Algunos se abordaron posteriormente y otros han quedado un poco ahí en una zona. ¿Qué dejó el concilio? Bueno, claro, el concilio, fíjate, duró 3 años y al principio se pensaba que en un año estaría clausurado, incluso algunos meses de eso. Algunos obispos, los santos obispos predecesores míos decían, bueno, esto en 3 meses estamos de vuelta en casa y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, se hizo lo que se hizo, ¿no? Pero bueno, como decías, ¿no? Por ejemplo, ha habido desarrollos, es muy importante, ha habido desarrollos ulteriores, ¿no? Yo creo que forman un unicum con los documentos conciliares, ese magisterio posconciliar de San Pablo VI, de San Juan Pablo II, bueno, y también de Benedicto XVI y del Papa Francisco, pero esos decenios que están pegados a esta del concilio, ¿no? Dice, sin acabar, hombre, a lo mejor sin desarrollar del todo, por ejemplo, está el tema de la familia, aunque es verdad que Gaudium et Spes lo cita, pero luego ha habido un desarrollo mucho más fuerte. Está, por ejemplo, el tema, decíamos, de los laicos. Es verdad que hay ahí Apostolica Nuptiositate en el decreto sobre los laicos, pero ha habido un desarrollo ulterior mucho más fuerte, ¿no? Está, por ejemplo, también pues todo el tema, incluso, fíjate, de las que también ha tenido un desarrollo grande, de las misiones, también de las misiones, ¿no? Que ahí, es decir, yo diría que esos grandes sínodos que antes he hecho mención del posconcilio, partiendo del concilio, han desarrollado esos grandes temas, la familia, los jóvenes, el apostolado laical, la inserción del seglar en la Iglesia, en especie, por ejemplo, un tema que en aquel se trató de en conjunto, pero bueno, eran otras circunstancias, pues el papel de la mujer en la Iglesia, por ejemplo.
el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Enseguida surgieron los decepcionados con el concilio. Y yo, ya que tengo sentido eclesial, prácticamente década de los 80, década de los 90, recuerdo ya algunos célebres decepcionados con el concilio. Probablemente con un tema que ha tratado usted antes, que es que abordaba la libertad religiosa en un sentido amplio, la colegialidad y el ecumenismo, que fueron tres temas que enseguida se encasquillaron, porque hubo algunos que los identificaron con los tres principios liberales modernos de libertad, igualdad y fraternidad. Y también, como apuntaba recientemente, pues todavía se apostaba por esa concepción monárquica de la Iglesia, donde la colegialidad quedaba más disuelta, donde, bueno, pues donde fuera de la Iglesia no hay salvación, y todas las cosas que venían en esta línea de tradición. ¿Cómo recuerda, o pónganos en contexto, todos estos decepcionados y todos los asuntos que tienen que ver con...? Sí, déjame primero una pequeña nota a pie de página, que sobre la famosa triada de la Revolución Francesa, yo lo digo a mis alumnos en clase, de la libertad, igualdad y fraternidad, que son hijos... no espurios, pero son hijos que no quieran, o hijas que no quieren reconocer la paternidad, pero que nacen del cristianismo y nacen del Evangelio. Fraternidad, nos habla en el Evangelio. Igualdad, Jesús trajo una igualdad fundamental para todos, precisamente por el bautismo, ¿no? Y lo mismo libertad, ¿no? Si hay algo en el Evangelio, una palabra, es la libertad. Y no es casualidad que eso surgiera en el siglo XVIII, en Europa, una civilización cristiana. En otras civilizaciones con otros parámetros de carácter religioso-cultural no ha cuajado eso. Bien, pues cierro. O sea que bien, aunque no reconozcan la paternidad o la maternidad del principio, pero está ahí, en el ADN. Uno puede decir, no, yo no reconozco a mi padre o a mi madre, o tengo mala relación con ellos, pero tu ADN es ese. Bueno, cierro la nota a pie de página. Entonces, es lo que decías. Bueno, yo creo que después, fíjate, el concilio, con todo lo que significó de importancia, pues como pasa en todas las realidades humanas, evidentemente surgen distintas interpretaciones, ¿no? Distintas interpretaciones. Los que se fijan más en un aspecto, en otro los que apelan a la literalidad del texto, los que apelan a un supuesto espíritu conciliar, etcétera, ¿no? Y hay esos tres puntos, porque eran unos puntos un poco de esa novedad, pero de esa tradición de sacar lo nuevo y lo antiguo del arca, ¿no? Como dice, del baúl, como dice el Evangelio, pues hubo sorpresas, ¿no? Hubo sorpresas, pero ciertamente y hubo desviaciones, hubo abusos, por un lado y por otro. Por un lado y por otro. Ahora, la trampa hermenéutica o la trampa metodológica no se puede decir, por ejemplo. No, claro, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Es que la misa del Concilio Vaticano II es muy desacralizada. Esto a mí alguno, cuando yo estaba viviendo en Francia, que allí eso se vive con mucha tensión, ¿no? Pues me decían algunos en Francia, claro, es que la misa del Concilio Vaticano II es desacralizada porque es celebrar la misa en pantalones vaqueros y no sé qué. Digo, no, oiga, esa no es la misa del Vaticano II, eso es un abuso a la misa del Vaticano II. Yo le decía a estas personas en Francia, en París, clérigos. Sí. Decía, si ustedes vinieran, por ejemplo, a la catedral de mi diócesis en Toledo, verían una magnífica liturgia que te eleva a Dios, celebrada según el misal de San Pablo VI del Concilio Vaticano II. Entonces no podemos identificar el abuso con lo que es la doctrina conciliar, pero también, por el otro lado, también hubo abuso. De hecho, hubo una posición cismática de ruptura con la Iglesia, pues de un obispo, de una serie de personas que le siguieron y bueno, que se declararon en un cisma, además con la gravedad de nombrar, ordenar a otros obispos, etc. Por lo tanto, pues por un lado y por otro, eso yo creo, en ese primer posconcilio, el cambio fue grande. Había un deseo de cambio, ¿no? Y a veces cuando estamos muy deseosos por algo, tenemos un poco el peligro de pasarnos de frenada.
Luego yo creo que pero eso aconteció sobre todo en ese primer posconcilio. Sí. Yo ese primer posconcilio, por lo que he leído, lo que me han contado, porque yo era muy pequeño, Yo he vivido más el segundo posconcilio, y ese segundo posconcilio, que es también el que has bebido tú un poco después, pues ya fue distinto, ¿no? Ya fue distinto, y yo creo que las cosas se fueron encauzando a todos los niveles, de diócesis, de parroquias, de seminarios, de congregaciones religiosas, se fue encauzando, yo creo. El pontificado de San Juan Pablo II, probablemente, ¿no? Que fue el que claro, un pontificado, efectivamente, un pontificado de muchos años, y eso pues dio una consolidación, ¿no? Y yo creo que marcó esa interpretación eclesial buena de lo que era el Concilio Vaticano II, para críticas de unos y de otros, ¿no? Porque San Juan Pablo II, pues para cuestiones de fe y moral, por supuesto, se mantenía la tradición, como no puede ser de otra forma, pero luego en otras cosas hay documentos del Papa, yo lo decía alguna vez a algún político, hay documentos del Papa, sobre todo en ámbito de doctrina social, denostada por otros, claro, porque estamos en ese juego de... Esto es como un ping-pong, la pelota a veces, pues la crítica cae en un lado o en otro, ¿no? Pero hay documentos de doctrina social del Papa que son mucho más valientes y van más allá, pues que el programa de cualquier partido de izquierdas, incluso de lo que podríamos llamar de la izquierda, digamos, más extrema, ¿no? Hay afirmaciones en Sollicitudo Rei Socialis, que habla de la dimensión social de la propiedad o del tema del salario, de temas que en fin, que si se leyera ese documento, ese texto, sin decir de quién es, diría, esto es de un programa, esto es de un partido de izquierdas y además radical. Sí. O sea que el Papa, Juan Pablo II, tenía esa... Tal y como decía, a los años 80, segundo posconcilio, sí que era habitual encontrarse con gente que decía que se necesitaba un concilio Vaticano III, como recuerda, que les parecía que se había quedado corto, que se había frenado la inercia. Y sin embargo, generaciones, si me lo permite, más jóvenes que nosotros, claro, sí que no es habitual, pero excepcionalmente se puede oír que el Espíritu Santo no estuvo del todo presente en según qué temas del Concilio Vaticano II. ¿Cómo valora este contexto de lo que dice derrapajes hacia un lado, derrapajes hacia el otro lado? Bueno, mire, eso es una barbaridad, porque eso es una petición de principio como el que dice, no hay principio absoluto, todo es relativo, menos ese principio que se convierte en absoluto, porque si no, si todo es relativo, también ese principio es relativo y entonces también nos lo cargamos, ¿no? Pero asentamos un principio absoluto, es decir, nada hay absoluto, no hay ninguna verdad, todo es relativo, pero asentamos como verdad absoluta el que no hay ninguna verdad. Pues esto es lo mismo, dice, bueno, hay documentos del Concilio Vaticano II que no estaba el Espíritu Santo, y tú sí lo tienes, entonces, para juzgar. O sea, tú sí tienes el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, todo el corpus doctrinal del Concilio Vaticano II es promulgado por el Concilio. Todo. Nos guste más, menos o regular, ¿no? Y ahí hay documentos, como apuntabas, ¿no? En tema de libertad religiosa, en tema de ecumenismo, en tema de diálogo interreligioso, pero en tema de medios de comunicación. Es la primera vez que dedica ahí la Iglesia un documento conciliar, que es un grado altísimo de magisterio a los medios de comunicación. No tenemos que olvidar una cosa, ¿no? Porque aquí también, bueno, pues se oye a veces todo el tema en la historia reciente, en España, de la posición de la Iglesia con respecto al régimen político que entonces existía. No tenemos que olvidar una cosa, la primera ley de libertad religiosa que existe en España, había habido ya una pues con la Constitución del 31, pero después de la Constitución del 31 viene motivada y viene ocasionada porque los obispos, cuando vuelven del concilio, dice, el concilio habla de libertad religiosa. Esto es un derecho fundamental de las personas. Y entonces hay una primera ley de libertad religiosa, primera en el régimen anterior, que se hace, es del año 67, si no me falla la memoria, estoy hablando de memoria, si me equivoco en algún número, pues luego que no... en el año 67 se hace la primera ley de libertad, y eso viene motivado por el concilio. Sí. O sea, que el concilio tuvo una influencia también aquí en España, en el contexto sociopolítico, pues de apertura y de un camino pues para unas realidades presentes, ¿no? Estaba el tema del privilegio de presentación de obispos, que el concilio pidió también que hubiera una renuncia. Aquí de hecho no la hubo hasta que don Juan Carlos I pues, fue proclamado rey y renunció a ese privilegio.
Pero hubo incidencia social. Tuvimos oportunidad de hablar con Fernando Sebastián, probablemente en una de sus últimas entrevistas para televisión, con motivo de su participación en el curso hace 3 o 4 años, tal vez 5, en el curso de formaciones que vino al seminario, estuvo en el seminario alojado, a hablar de todo eso, de la importancia y de muchos otros temas de los que él no le gustaba abordar, democracia cristiana y tantos otros temas. Por ir acabando, don Francisco César, ¿por qué el Papa Francisco quiere que pongamos los ojos en el Concilio Vaticano II? ¿Por qué cree que en este momento, en el momento presente, por qué es importante el Concilio en el momento presente? Bueno, pues fíjate, porque el Concilio Vaticano II sigue estando vigente en su mayoría, digo, también con los desarrollos, no digo con los desarrollos de ese magisterio pontificio posconciliar. Es un momento también que, aunque han pasado 60 años, pero estamos en un momento también de mucho cambio a nivel social. Fíjate el escenario político internacional que tenemos, que hace 2 años, hace 3 años, nadie hubiera dicho que nos encontremos en este escenario político, ¿no? Casi se revive esa situación de Guerra Fría que ocurrió durante muchos años, acabada la Segunda Guerra Mundial, y casi estamos en una pre-situación. Voy a ser generoso. El Papa es más negativo, o más pesimista, digamos, ¿no? Parece que estamos en una pre-situación de Guerra Fría, y Dios quiera que no quitemos el pre y pasemos a eso, y que mucho menos que se pierda el adjetivo fría, ¿no? Entonces es importante. Y luego, por otra parte, tú fíjate, un evento de una magnitud como eso necesita décadas para poder sacar, digamos, todas las conclusiones, todas las consecuencias de esa realidad, todo el jugo, hablando en lenguaje popular. Trento, el Concilio de Trento, el otro gran macroconcilio, porque digo, el Vaticano I, que es el inmediato predecesor, pues por la situación también histórica de lo que ocurrió en Roma, que llegaron las tropas del reino del Piemonte, ocuparon Roma, etcétera, se tuvo que disolver y no se pudo terminar. De hecho, se había quedado sin concluir. San Juan XXIII clausura el Vaticano I y convoca, porque se planteó si continuar el Vaticano I, habían pasado 100 años. Pero el otro macroconcilio había sido Trento. Y Trento tardó décadas en aplicarse todos sus decretos. Por ejemplo, el tema de los seminarios, que Trento los establece y tardaron décadas en llevarse eso a la práctica. Y quien dice eso, por ejemplo, de los seminarios, dice el tema de los matrimonios, que, bueno, eso daría para... que Trento es el que establece que la forma, o sea, que te tiene que casar un sacerdote que tenga licencia para ese matrimonio, afecta a la validez. Eso también ocupó décadas en extenderse a toda la Iglesia. Es decir, que un documento, un acontecimiento así, a pesar de que hoy estamos en la sociedad del inmediato, no es inmediato que llega en esas ramificaciones hasta los últimos aspectos de la Iglesia. Entonces el Papa Francisco, porque algunos también hablan ahora de si un Vaticano III, un no Vaticano III, y el Papa dice, no, todavía del Vaticano II podemos sacar muchas cosas. Y yo creo, si me permites un poco el comentario, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, que ha habido como, se ha desinflado un poco esa atención, digo, a nivel del pueblo de Dios, pero también a nivel de sacerdotes, sobre el Concilio Vaticano II. Mi generación fuimos formados en los documentos conciliares y con los documentos conciliares. Se nos citaban en clase todos los días, trabajábamos con ello. Don Marcelo, el gran Don Marcelo, el gran Don Marcelo, arzobispo de esta diócesis, sin hacer de menos a los arzobispos que luego han sido y que son y que es, pero el gran Don Marcelo, él estableció que en el seminario hubiera una cátedra de documentos conciliares donde se estudiaran, se pormenorizaran, ¿no? Y yo creo que también en las parroquias, ¿no? Yo me acuerdo de Laicos, con aquella edición que se hizo más breve, leer, subrayar, Laicos comprometidos, etcétera. Y yo creo que ahora eso, en todos los ámbitos, sálvese el que pueda, eso se ha desinflado un poquito. Es verdad que nosotros nos criamos con aquella edición de los documentos en la Mac Minor, efectivamente, que era libro de cabecera y que era obligatorio tenerlo desde primer año de... Por supuesto. Y la Presbyterorum Ordinis y aquello se trabajaba muchísimo, y ahora probablemente se ha deshilachado un poco ese interés. Me da la impresión. Pues muchísimas gracias, don Francisco César. Como siempre, un placer oírle hablar de cualquier tema. Muchísimas gracias por ayudarnos a ver. Gracias por la invitación. Buenas noches.
Este domingo 30 de octubre se celebra el Día de las Personas sin Hogar y por este motivo Cáritas Diocesana ha presentado esta semana en el Centro de Personas sin Hogar de Toledo la campaña Fuera de Cobertura, que tiene como objetivo el hacer visible la realidad de vulnerabilidad extrema que viven muchas personas muy cerca de nosotros. Nuestra Cáritas Diocesana atendió en el año 21 a más de 500 personas sin hogar. Las previsiones son que este año en curso las atenciones se hayan incrementado. El próximo domingo se celebra el Día de Personas sin Hogar y por este motivo Cáritas Diocesana de Toledo presentaba hoy la campaña Fuera de Cobertura. El objetivo de esta campaña es visibilizar esta vulneración de derechos y que las personas sin hogar, que no son solo las que están aquí en los centros de personas sin hogar, sino aquellos que no tienen una vivienda digna o que están en casas insalubres o no tienen lo necesario para vivir, pues también entran dentro del perfil de personas sin hogar. El pasado año fueron 539 las personas sin hogar atendidas en 2021 en algunos de los 9 recursos que Cáritas Diocesana gestiona en la Archidiócesis de Toledo. Y sobre las previsiones de este año 2022, entre Toledo y Talavera de la Reina se producía un incremento de atenciones del 77%. La feminización de la pobreza es otra variable que ha provocado que se aumenten las plazas en estos centros de personas sin hogar para mujeres. Lo que nos ha hecho aumentar las plazas de mujeres. Antes teníamos 2 en el centro, a un total de 9 plazas, ¿vale? Entonces actualmente el centro acoge también a muchas mujeres que se quedan en situación de calle, de urgencia, muchas vienen de desahucios, de separaciones o de pérdida de todo tipo de ingresos económicos. Toledo, Talavera de la Reina, Villacañas, Quintanar de la Orden, Sonseca, La Puebla de Almoradiel, Villanueva de Alcardete y Herrera del Duque son los lugares de la Archidiócesis de Toledo donde Cáritas Diocesana gestiona las atenciones y recursos de las personas sin hogar. Ella es Rosa y desde hace 3 meses este centro se ha convertido en su hogar. Yo estoy muy a gusto aquí en Cáritas, pero tampoco me puedo quedar porque detrás de mí vienen muchas personas. Hay muchas personas todavía necesitando. Lo que necesitamos es movimiento de Cáritas a progreso. No por parte de ellos aquí, porque ellos son verdaderamente un equipo que funciona. Llegó de Venezuela y ante la falta de trabajo y recursos fue acogida en este centro de personas sin hogar Cardenal González Martín. 27 habitaciones que están completas, 18 para hombres y 9 para mujeres. Un centro en el que no solo se ofrece alojamiento, sino que además sirve comida caliente a quienes aún teniendo casa no pueden hacer frente a otro tipo de gastos. Y aquí las cifras también se han disparado, pasando de 32 a 75 las bolsas de comida que se reparten a diario. Sin embargo, la ayuda va más allá. Nuestra comida, nuestra atención, nuestro cariño, podría decir que hasta nuestra educación, en forma de que muchos aquí hacen cursos o les permiten hacer los cursos acá cerca para que se preparen para el día a día. Pero sí, Cáritas para mí ha sido como mi familia. Para sensibilizar, hoy han salido a las calles de Talavera de la Reina con mesas informativas. Y será el domingo 30 de octubre, en el Día de las Personas sin Hogar, cuando se celebre a las 12 del mediodía la Santa Misa en la Catedral Primada, donde recibirán un homenaje los 112 voluntarios que a diario se esfuerzan para que ellos no estén fuera de cobertura. Les brindamos además en este bloque al menos un par de informaciones un poco más breves, que no necesariamente menores, con algunas sugerencias para las próximas fechas. Inmediatamente, este mismo fin de semana, se nos propone acudir a una representación teatral benéfica en el Salón de Actos del Colegio de Infantes. Y para la semana que viene se nos invita a participar de la devoción de los primeros viernes de mes, que se lleva a cabo puntualmente en el Santuario de los Sagrados Corazones a lo largo de todo el curso pastoral. El Salón de Actos del Colegio Infantes acoge este fin de semana la representación Jesús el Musical. Será en 2 sesiones, el sábado y el domingo, cuando los miembros de Porticum Teatro de Cobeja se suban al escenario para ofrecernos una catequesis sobre quién es Jesucristo. Es una obra que hacemos entre todos, yo siempre lo he dicho, no porque haya un director o haya un protagonista la obra la hace él, sino que la hacemos entre todos, porque de hecho entre todos pues no solamente nos subimos a las tablas, sino que también somos los que hemos hecho el decorado, el vestuario, el atrezo,
la peluquería, el maquillaje, el equipo de luz y sonido, o sea, todo lo hacemos entre nosotros. Esta obra se representará el sábado a las 7 de la tarde y los donativos irán destinados a la ONG Socorro de los Pobres. El domingo la representación será a las 5 de la tarde y lo recaudado se destinará a Cáritas Diocesana. De octubre a junio, el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones de Toledo celebra los primeros viernes de mes. A las 7:30 de la tarde comenzará la Santa Misa y después la Hora Santa, una celebración marcada por la propuesta pastoral presinodal de este curso pastoral. Y este año, como es el año de la vida consagrada, se lo hemos pedido que vengan a hacer la predicación de la Hora Santa sacerdotes que tienen relación con los religiosos, porque son capellanes de monjas, bueno, eso es un poquito lo que vamos a cuidar especialmente este año. Como preparación para esta celebración de los primeros viernes de mes, los jueves de 10 a 12 de la noche, el Santuario de los Sagrados Corazones celebrará una vigilia de oración. De los muchos servicios que presta el Colegio Diocesano de Nuestra Señora de los Infantes, en otras ocasiones hemos atendido a su escuela de música, pero poco hemos hablado de la escuela de fútbol sala, una herramienta más de la que dispone esta comunidad educativa para crecer en valores, formar buenas personas, crear hábitos saludables, responsabilidad en los estudios y, por supuesto, formar buenos jugadores de fútbol sala. Como en años anteriores, han comenzado su temporada con la tradicional ofrenda floral a la patrona. Por esta pista han pasado ya más de 400 alumnos. La escuela Joan Linares encara su 9ª temporada formando a 95 jugadores en sus 8 equipos de fútbol sala y con una filosofía clara. Bueno, sobre todo que se diviertan. A estas edades lo que tienen que hacer es divertirse, no pensar en que voy a llegar, voy a ser un Ferrao, voy a ser un Sergio Lozano, un Chino. No, ellos tienen que divertirse, tienen que aprender, porque también aquí estamos para enseñarles, para que cojan los conceptos de fútbol sala, y a partir de ahí esto es una evolución y cada uno con su capacidad llegará seguramente donde tenga que llegar. Una nueva temporada que ha comenzado con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Nuestra Señora de los Infantes. Un día para premiar la fidelidad de 3 familias que, como la de Antonio, llevan en la escuela desde los inicios y que invita a otros jóvenes a unirse. Pues que la verdad es que les recomiendo mucho apuntarse porque se pueden llevar una gran sorpresa que les guste mucho y una gran experiencia pueden tener aquí en este equipo. Una experiencia que también comparte desde hace años Laia, única niña de la escuela. Precisamente vi jugar a unos niños de la escuela de Joan y me encantó. Me uní a la escuela y pues aquí estamos aprendiendo y se está genial. La idea del proyecto surgió del propio Joan, un campeón del mundo que ahora inculca su pasión a los más pequeños. Nos enseña mucho. También nos enseña mucho a que tenemos que ser amigos de todos, el compañerismo sobre todo, y es muy buen entrenador y entrenamos muy bien con él. Elegí el 6, porque Joan en la selección española fue el número 6 y pues me encantaba verle cuando jugaba, claro. El ex de Inter, Barça, Talavera y Valdepeñas se despidió de las pistas en el 2017, tras 25 años como jugador. Se echa de menos sobre todo las pistas, porque aunque eres exjugador uno no deja de ser nunca jugador, ¿no? Los despachos, bueno, pues ahora estoy en un momento en el que estoy haciendo otras cosas, estoy muy pendiente de todo lo que pasa en nuestro deporte. Un deporte para formar en valores, con el balón como herramienta. Bueno, pues esta ha sido nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone RTVD. Nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para comenzar el mes de noviembre, el mes de las ánimas, aquí en el canal diocesano de televisión y poder darles información puntual de nuestra vida eclesial. Que tengan todos un feliz día de Todos los Santos. Hasta la semana que viene, que sean felices.